Un día muy movido en cuanto a información política, ¿no? Porque la primera cuestión a destacar es que hoy se va a tratar en el Congreso Nacional, finalmente en la Cámara de Diputados, la ley Bases. Esta ley que en un principio, allá por el mes de febrero, si mal no recuerdo, había ingresado a la Cámara de Diputados y como el gobierno vio que iba a fracasar estrepitosamente, optó por directamente retirarla, se suspendió la sesión y se empezó de cero con esta ley base que en un principio tenía como 600 artículos, ahora ingresa con 200 y algo, una ley bases acotada, reducida y muy negociada durante los últimos meses, sobre todo con el sector dialoguista de la oposición, para finalmente lograr el dictamen en comisiones que fue la semana pasada y hoy, 11 de la mañana, sobre el mediodía, van a empezar a sesionar los legisladores, los diputados en la Cámara Baja, para tratar de ponerse de acuerdo y después, una vez que se apruebe, porque hay grandes posibilidades de que esto suceda, pasar a la Cámara de Senadores a ver qué es lo que pasa ahí y darle, como dicen la mayoría de los que están de acuerdo con esta ley, las herramientas, los instrumentos que el presidente necesita para poder gobernar. Hay una cuestión que, por supuesto que en general, digamos, la ley base va a ser aprobada, pero después está el tratamiento en particular, es decir, artículo por artículo, y ahí es donde se va a extender el debate, a tal punto que piensan que puede llegar a ocupar todo el día de hoy, mañana y quizás el miércoles también, con esta sesión maratónica para finalmente lograr esa media sanción en la Cámara de Diputados. Hay algunos puntos que son bastante controvertidos, por ejemplo, lo que es el capítulo de reforma laboral, seguramente sufra alguna modificación, a lo mejor ganancias también con esta vuelta del impuesto a la cuarta categoría, que se va a llamar impuesto a los altos ingresos, que no sé qué tan altos, ¿no? Porque hasta el momento el gobierno lo ha fijado en 1.800.000 pesos para los solteros y 2.200.000 pesos para los casados, que al día de hoy a lo mejor los 2.200.000 pesos podrían parecer una cifra, digamos, alta o que no mucha gente la gana, pero de acá a 3-4 meses vamos a quedarnos cortos de nuevo. Un capítulo de esa norma estaba, digamos, en discusión y en análisis. Por un lado, justamente si los montos van a quedar así o van a ser un poquito más elevados para que sea menos gente la que entre justamente a pagar en esta modalidad, ¿no? Y otro capítulo seguramente va a ser el plazo que actualmente está fijado en 6 meses para que se renueve, para que se actualice ese mínimo no imponible, o finalmente si se establece en 3, como estaba reclamando gran parte de la oposición. Recordemos que esta ley no es bienvenida por algunos gobernadores que lógicamente tienen que brindar su apoyo si es que, digamos, va a salir o no, por más que le ingrese dinero, porque ese dinero que ingresa por la cuarta categoría es coparticipable, es decir, que va a las provincias, pero es una medida antipática para los trabajadores, por eso no estaban de acuerdo, ¿no? Y bueno, eso es en lo que refiere al capítulo fiscal, Mati, sí, que también va a ingresar junto, en proyectos separados, junto a la ley bases. Por un lado está la ley bases y por otro lado el capítulo fiscal. Y el último de los puntos que el gobierno debió ceder para que se lograra dictamen en comisiones fue el tema de las privatizaciones. Sacar al Banco Nación entre las empresas que no se van a poder privatizar. El Banco Nación más todo lo que tiene el Banco Nación, por ejemplo Nación Seguros, ¿no? El diputado Palazzo fue el que presentó este proyecto, que fue rápidamente aceptado porque dijeron, mirá, aceptá esto, le dijeron a Milei, porque si no, la ley no va a avanzar, se va a estancar. Después seguramente más adelante buscarán la manera de hacer o una ley aparte o de incluirlo de alguna manera por algún decreto, vaya a saber uno cómo lo harán, pero bueno, es una de las digamos, posibilidades que se plantean respecto de cómo ha quedado este caso, la privatización del Banco Nación. Sí, ¿no? las privatizaciones, Mauri, de 44 que eran originalmente las que estaban en lista, pasan a 10 las que permanecen en ese rubro, con lo que marcabas de quitar a Nación de los que pueden llegar a ser privatizados. Y el punto de la reforma laboral, que podría terminar de darse en una fecha simbólica si es que se termina votando el propio 1 de mayo en la madrugada, justo en el Día del Trabajador, que es uno de los puntos también
que mayor discusión genera, aunque hubo reuniones de Guillermo Francos en representación justamente del gobierno con parte de la mesa chica de la CGT buscando un guiño en cuanto a alguna de las modificaciones que se darían. Y algún guiño la CGT encontró, porque por ejemplo no está incluido, se sacó de la reforma laboral este capítulo del aporte solidario para los gremios. Viste que si vos no estás afiliado a tu gremio, igualmente te descuentan un porcentaje menor que si estuvieras afiliado de tu recibo de sueldo, que eso es, digamos, prácticamente la caja de las obras sociales de los gremios. Entonces, ese capítulo fue dejado de lado, van a poder seguir contando con este dinero, entonces ahí, mal que mal, la CGT se ha, digamos, tranquilizado un poco. A tal punto se tranquilizó, chicos, que hoy, cuando comienza a ser tratado este proyecto de ley base junto con el capítulo fiscal, la reforma fiscal, afuera del Congreso, agrupaciones piqueteras y de izquierda van a protagonizar una protesta justamente contra estas dos normas. Se oponen, por supuesto, a que se aprueben estas normas y las agrupaciones de izquierda están pidiendo también el apoyo de otros sectores, como por ejemplo la CGT, que, como decíamos recién, vos lo marcabas, Mati, es difícil que la CGT se sume a esta protesta como lo hizo, por ejemplo, en las protestas de las universidades contra el desfinanciamiento, porque ellos más o menos tienen acordado y arreglado con el Ejecutivo cómo va a ser esta reforma laboral, que ese capítulo, por ejemplo, no se va a tocar. Claro, y también dentro de las reformas que trata esta ley base, la ex ley ómnibus, el tema también que se discute mucho sobre algunas exenciones para para las grandes riquezas, para grandes empresarios, incluso bueno, también la posibilidad de una ley de blanqueo de capitales que siempre queda en el ojo de la tormenta, fundamentalmente porque cuando se habla de ley de blanqueo de capitales, es decir, es condonar, perdonar un montón de cosas, que en función de aquel que hizo bien en la diaria y que no es un empresario rico, en este caso dice, pero ¿cómo es? O sea, la ley termina favoreciendo a los peces gordos siempre y va en contra o en desmérito de aquel que sí se maneja a diario de manera prolija, por decirlo así. Bueno, de hecho el presidente Milei durante un discurso hace pocos días dijo que los empresarios que se llevaron la plata fuera del país son héroes, ¿no? Sí, increíble. Porque esquivaron, digamos, el gobierno anterior y todos los impuestos que aquí hay que pagar por lo que vos hacés, digamos, ¿no? Entonces, esta ley de blanqueo, por supuesto que suena injusta para aquel que paga los impuestos, que declara lo que tiene y lo que gana, y no aquellos que se la llevan afuera sin pagar ningún impuesto aquí en el país y que de repente esta ley de blanqueo posibilita que vuelvan a ingresar ese capital aquí, porque lógicamente hacen falta dólares, sin pagar prácticamente nada hasta $100.000. Y de $100.000 en adelante, un impuesto muy, pero muy bajo que para los que quieren blanquear lo que tienen, la verdad que es muy, muy beneficioso y muy conveniente. Bueno, entonces hoy, desde las 11 de la mañana en adelante, vamos a suponer que se puede retardar hasta el mediodía, porque algunos dicen el mediodía, va a comenzar a ser tratada en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley bases.